ahora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con la noticia del momento, con 3 tripulantes vivos y uno lamentablemente fallecido. Fue encontrado el helicóptero Black Hawk que permanecía desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén. La víctima fatal fue el piloto de esta aeronave y Sofía Carrizo nos entrega más detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, Monse, una noticia lamentable que fue confirmada pasadas las 9:30 de la mañana por parte de la Fuerza Aérea tras un comunicado donde daban cuenta de que habían encontrado este helicóptero Black Hawk luego de haberse perdido el rastro en los Campos de Hielo Sur, ahí en la región de Aysén. Este mismo comunicado indica que dentro de esta aeronave fueron encontrados los 4 ocupantes, 3 de ellos con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era ese militar aviador de la Fuerza Aérea? Bueno, se trata justamente del capitán de bandada, Sergio Hidalgo Leiva, justamente el piloto de la aeronave, quien también prestaba servicios en el grupo de aviación número 9. Un hecho que obviamente genera mucha tristeza al interior de la institución y además la misma ministra viajó durante esta jornada allá a la zona, ¿no?, donde ella confirma, al igual que este comunicado, que tras darse a conocer esta lamentable noticia, además también del hallazgo de del helicóptero y también de los ocupantes que estaban vivos, se da esta notificación a las familiares. Incluso durante esta jornada la propia pareja del capitán fallecido entregó a través de una publicación emotivas palabras para poder homenajearlo, recordarlo. Bueno, ¿qué pasó con los otros 3 ocupantes vivos que sobrevivieron a este accidente? Ellos fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial. No sabemos el estado de salud en concreto, cómo ha sido la evolución durante estas últimas horas. La ministra ocupaba la palabra contusos, pero obviamente eso tiene que ser confirmado ya con el paso de las horas por parte de la misma Fuerza Aérea. Lo que es concreto, Monse, ¿y por qué estamos acá en la segunda base aérea de la Fuerza Aérea, en la comuna de Pudahuel? Que ellos tienen que ser trasladados hasta la región metropolitana. Eso es concreto. Lo que aparentemente sería durante esta jornada, pero tampoco se descarta que sea mañana o en los próximos días, porque hay que ver cómo evoluciona su estado de salud. Ellos tienen que ser trasladados hacia acá, hacia la capital, y tienen que ser llevados hacia el Hospital Institucional de la Fuerza Aérea en la comuna de Las Condes. Mira, tenemos declaraciones por parte de la Secretaria de Estado. Pasemos a revisarlo a continuación. Las personas se encontraban contusas, 3 de ellas y una persona fallecida. El capitán Hidalgo, que falleció, a él van a tener que volver a buscarlo. Retiraron a los heridos. Los heridos están siendo evacuados a Santiago, ya llegaron a Puerto O'Higgins, a Villa O'Higgins. En Villa O'Higgins están, y ahí está, hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O'Higgins, y por lo tanto no era un helicóptero que estuviese solo. De hecho, ayer salieron 2 helicópteros, uno volvió y ahí se enteraron de que el segundo no había aparecido, y hoy día a las 5 de la mañana se retomó la búsqueda. Afortunadamente se encontró el helicóptero que estaba perdido, y se instruyó un sumario tanto administrativo interno como la Fiscalía también instruyó un sumario para ver cuáles son las razones de este accidente. Monse, vayamos contando parte por parte de esta lamentable noticia, este accidente que obviamente enluta a la Fuerza Aérea. Esto ocurre durante la jornada de ayer, lo explicaba ahí también la ministra de Defensa, cuando ellos despegan para realizar labores humanitarias en zonas extremas del país, obviamente ayudando a chilenos. No despega solamente este helicóptero, sino que también despega acompañado de otros, y ahí ascienden y comienzan a realizar estas funciones. ¿Qué pasa después?
¿cómo se levanta esta alerta? Porque de los dos regresa uno. Y ahí obviamente comienza la búsqueda, no se sabe el paradero de este helicóptero, no se tuvo contacto con los ocupantes o con el capitán, no se sabía nada. Y comienzan las labores de búsqueda. Obviamente ya llega la noche, cuesta mucho, además es una zona muy compleja en torno a materia geográfica como también de clima. Es muy adverso el clima también allá en la región de Aysén y ya durante esta mañana, a eso de las 5 de la mañana, se retoman las labores de búsqueda y bueno, fue pasadas las 9:30 de la mañana cuando ya se emite este comunicado donde confirma la noticia de que afortunadamente se encuentran 3 ocupantes vivos, pero lamentablemente uno de ellos fallecidos. Tenemos más declaraciones a propósito de esto, pasemos a revisarlo de inmediato. Uno de los 3 tripulantes vivos igual está en una situación compleja y que de salud que también lo están monitoreando constantemente, por lo tanto, eso es lo que puedo señalar sobre el tripulante que falleció. No tengo mayor información sobre si es el piloto o no es el piloto, pero lo que sí tengo la información es de que hay uno de los 3 tripulantes vivos que está en una condición de salud bastante delicada. Bueno, finalmente con el paso de las horas se confirma que la persona fallecida se trata del piloto, este capitán de bandada, recordemos su nombre, Sergio Hidalgo Leiva, quien llevaba más de 10 años al interior de la Fuerza Aérea, 32 años aproximadamente, y lo más triste que producto de este accidente no tuvo la misma suerte que los otros. Lamentablemente falleció y es un hecho que obviamente está en plena investigación. Hay 2 aristas en este caso. Hay un sumario administrativo y también una indagatoria que lleva la misma fiscalía para poder esclarecer todo esto en torno a este accidente. Se pueden decir hipótesis, pero como todo está en curso, preferimos obviamente quedar atentos en torno a lo que vaya arrojando y también lo que vayan diciendo las mismas autoridades en torno a esto. Es muy relevante estar atentos también al estado de salud, como vaya evolucionando de estos 3 aviadores militares, los cuales tienen que ser trasladados prontamente acá a la región metropolitana. Tenemos también declaraciones, el presidente de la República habló... te escucho, Monse, de dar la declaración por parte del mandatario. Una pregunta, ¿se sabe algún detalle de cómo fue este proceso de rescate? Porque sin duda el lugar, por cierto, donde capota esta aeronave es súper complicado, hay grietas, es parte quizás de la razón, de una de las posibilidades de por qué no pudo tener un aterrizaje de emergencia sin estas consecuencias fatales. Pero ¿fue otro helicóptero el que logró llegar hasta el lugar? ¿Fueron a través de paracaidistas, como decían algunos expertos que tenía que ser? ¿Hay algún detalle al respecto? No se ha dado mucho detalle en torno a cómo fue el hallazgo del helicóptero y cómo fue encontrado. Lo que sí la ministra señalaba que tenía un grado de estar siniestrado, de tener algún efecto, ¿no?, producto de este mismo accidente. Lo otro también, en torno a lo que se está realizando y lo que se realizó también en el proceso de búsqueda, también hubo un despliegue por parte del ejército, también de los mismos militares realizando distintas labores, incluso también había un camión por parte del ejército, el cual estaba trasladando benzina, gasolina, obviamente para realizar todo este trabajo, porque si bien ya fueron trasladados los ocupantes, se tiene que realizar una investigación, también se tiene que recuperar los restos del mismo capitán, tienen que ser trasladados, también hay un protocolo de por sí desde ahora en adelante y también todo esto tiene que ser apoyado con las distintas unidades de las ramas de la Fuerza Aérea y también del mismo Ejército, así que es un hecho que está en pleno desarrollo, pero el detalle de por sí de cómo fue el hallazgo, eso obviamente tiene que entregar más declaraciones la Fuerza Aérea. Nosotros, por ejemplo, preguntábamos en torno a si es que se ha podido entregar algo más de información y ellos decían que de momento se van a mantener con lo que decía justamente ahí el mismo comunicado. Mira, antes de seguir conversando, de seguir contándoles esta lamentable noticia, pasemos a escuchar lo que dijo el presidente durante esta mañana en torno a esta situación.
Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso, desde este lugar con esperanza, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros. La Fuerza Aérea ha desplegado todos los esfuerzos para la rápida localización del helicóptero y ya se han realizado las labores de rescate de los sobrevivientes quienes están en este momento siendo trasladados a Santiago para ser atendidos como corresponde en el hospital. Claro, eso también, justo como lo mencionaba la ministra, al igual que el presidente, ellos tienen que ser trasladados acá a la comuna de Las Condes, justamente al hospital institucional. Por lo mismo estamos acá presentes en la segunda base aérea de la Fuerza Aérea en la comuna de Pudahuel, porque la ministra lo confirmaba, ellos tienen que ser trasladados en un avión Hércules desde la región de Aysén hasta este punto. Recordemos que son varias horas de viaje y por lo mismo su trayecto hasta acá tiene que ser de la manera mucho más rápida y también muy segura, pero lo importante es en las condiciones de salud que ellos están, cómo ha ido evolucionando. Esperemos que para mejor ese parte también probablemente lo tengamos en las próximas horas, pero Monse, mandar las condolencias correspondientes a los familiares, a los compañeros de labores, a los aviadores militares que están pasando por este momento muy duro tras este accidente, la incertidumbre que se venía extendiendo desde la jornada de ayer. Lo veíamos en la búsqueda, incluso había justo un video que captaba cómo estaba justamente despegando este avión para realizar labores de apoyo humanitario. Ellos estaban ayudando a chilenos que justamente viven en zonas mucho más complejas. Recordemos, la región de Aysén tiene geográficamente también muchas montañas, hay zonas que son muy complejas también de llegar, incluso durante la mañana a través del canal 24 en una entrevista comentaban en torno en un despacho propiamente tal, que también el clima es muy adverso, es muy cambiante. La persona que estaba hablando en ese despacho decía que durante la mañana había algo solioso que dio pie obviamente para realizar la búsqueda de una manera mucho más óptima, pero el clima suele cambiar obviamente de un momento a otro, pero bueno, hecho que obviamente está en desarrollo y reitero las condolencias tanto a los familiares de este capitán joven que obviamente entregó su vida a estas labores de la Fuerza Aérea y también esperemos que los otros ocupantes puedan mejorar lo más rápido posible. Así es, nos plegamos, por cierto, las condolencias a la familia del capitán Sergio Hidalgo y es de esperar que los otros tripulantes puedan, la verdad, que recuperarse lo más luego posible. Gracias, Sofía Carrizo. Nos vamos a noticia del momento. Ahora. 5 talleres mecánicos clandestinos de Maipú están siendo allanados. Encontraron vehículos con encargo por robo. Carlos Melín nos cuenta detalles. Carlos, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este procedimiento está en desarrollo. Es un operativo encabezado por el Servicio de Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos y también personal de la 52ª Comisaría. Ustedes ven lo que es un lugar clandestino, un lugar donde hay 2 vehículos, de hecho, que contaban con encargo por robo. Ha sido un operativo que ha encabezado Carabineros durante esta jornada cerca del mediodía y donde hay 2 personas detenidas, incluso uno de ellos con antecedentes policiales. Esto está en curso, ustedes lo adelantaban, son 5 lugares acá en el sector de Rinconada que han sido intervenidos. Nosotros estamos en el sector del Rosal, donde de hecho vamos a conversar con Carabineros Mayor, si nos puede dar algunos antecedentes de lo que ha pasado acá, que han podido encontrar, cuáles resultados tienen. Buenas tardes, sí, efectivamente el día de hoy Carabineros de Chile, a través de su servicio especializado, el Departamento de Encargo de Búsqueda de Vehículos, con un trabajo conjunto con personal de la CIP de la 52 Comisaría Maipú, hemos realizado una diligencia de entrada y registro a 5 talleres y desarmadurías ubicados acá en la comuna de Maipú. Lo anterior se enmarca en un foco investigativo que busca la finalidad de poder ubicar lugares que mantengan acopio de vehículos robados. Sabemos que el delito de robo de vehículos es un delito que está latente. Por ende, hemos realizado diferentes operativos, investigaciones criminales que nos permitan identificar lugares de acopio
donde estén manteniendo estos vehículos y proceder a la detención de estas personas. ¿Estos 5 lugares estarían de alguna manera siendo utilizados por un mismo grupo delictual o serían más bien células distintas? Claro, la información que vamos a serían diferentes propietarios o grupos que mantienen estos lugares, no sería solamente uno. Efectivamente es un lugar que estamos interviniendo, pero son diferentes parcelas que están en un mismo sector. Y en 2 de ellas, al menos hemos encontrado al momento, 2 vehículos con encargo, uno por robo y otro por apropiación indebida, manteniendo 2 personas adultas que mantienen detenciones previas por algunos delitos como receptación, conducción en estado de ebriedad y otros detenidas en este minuto. Es un sector mayor rural, me imagino que lo hace propicio para algunos grupos delictuales poder establecerse en estos lugares, generando estos centros clandestinos. Sí, efectivamente, se trata de sectores rurales, son parcelas que obviamente ocupan estas organizaciones muchas veces para ocultar los vehículos por su difícil acceso, construcción de galpones, y eso obviamente dificulta que cualquier persona pueda detectar que en estos lugares se están desarrollando actividades ilícitas relativas a desmantelar vehículos, receptación de los mismos. Muchas gracias entonces al mayor Rodrigo Salazar, que es jefe de la sección de encargo de búsqueda de vehículos del CEP, que está encabezando entonces este operativo a esta hora de la tarde. Noticia que está en desarrollo, por supuesto que vamos a ampliar más adelante, pero vamos a movernos ahora hasta la comuna de Huechuraba, donde tuvo lugar esta madrugada un violento turbazo nuevamente en un sector que en las últimas semanas ha sido protagonista de este tipo de atracos. 5:30 de la mañana, incluso hay algunos registros audiovisuales de cámaras que muestran la participación de un grupo de delincuentes, serían 5 a 6 los individuos que llegaron a bordo de un vehículo hasta el sector de Santa María de Huechuraba y de pronto empezaron a robarle a esta familia, compuesta por un matrimonio y 2 hijos bastante jóvenes, incluso un niño de 11 años y un muchacho de 18. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando los delincuentes vulneraron la reja perimetral, consiguieron entrar y adentro golpearon al dueño de casa con la empuñadura de un arma. Aparentemente estaban con armas de fuego de fantasía, pero de todas maneras consiguieron robar varios millones de pesos en especies. Es en ese momento y en ese contexto en que los vecinos empiezan a alertar a Seguridad Municipal y a Carabineros, quienes llegaron después, pero no consiguieron frustrar la acción de estos delincuentes. Sin embargo, el vehículo en el que andaban, que contaba con encargo por robo, fue abandonado minutos más tarde en la comuna de Renca. Pero yo les decía que esto se ha repetido porque en ese mismo sector, hace tan solo un par de semanas, ocurrió algo similar en contra de otra familia que fue víctima de un turbazo, y el 3 de septiembre dábamos a conocer un portonazo en contra de una familia que estaba a solos pasos de lo que ocurrió durante esta madrugada. Pero no solo se llevaron especies, sino que también la mascota de la familia, que no ha aparecido. Todo indica de que los delincuentes se la habían llevado. Eso está en materia de investigación hasta el momento por parte de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. Lo cierto es que fue un momento muy complicado para esta familia. Fueron 5 o 10 minutos, dicen ellos, de terror, porque rompieron parte de esta vivienda, rompieron el cristal de la ventana para poder ingresar y de ese modo, a rostro cubierto, registrar el inmueble. No hubo agresiones a los menores, no hubo agresiones a la esposa, pero sí al dueño de casa, que pudo conseguir quedarse con su teléfono celular, esconderlo y de esa manera pedir ayuda. También bloquear las cuentas bancarias, por ejemplo, los números de teléfonos de su familia, pero varios de estos dispositivos fueron sustraídos. Es por eso que una de estas tablets fue ubicada en la comuna de Renca, en el mismo lugar donde estaba después este vehículo abandonado. Tenemos antecedentes que pasamos a revisar a continuación. Se divisaban por lo menos 4 o 5, después contamos que parece que eran 6 personas. Salieron de un auto blanco, forzaron la reja, rompieron un vidrio, entraron a la casa con mucha violencia, eran jóvenes, yo creo que pueden haber sido incluso menores de edad, con mucha violencia, con pistola aparentemente de fogueo y unos fierros. Entonces pedían plata, se llevaron computadores, se llevaron celulares. Anoche a las 5:15 de la mañana yo sentí estruendo, yo vivo en la casa del lado, eran puros niños,
puros niños que rompieron, trataban de abrir el portón, yo creo que trataban de sacar los autos, pero fue segundos, que se demoraron muy poco en entrar. Gracias a Dios mis hijos tenían el número de carabineros, llamaron y ellos llegaron rápidamente, pero ellos fue muy rápido todo, andaban en otro auto de alta gama. Un complejo panorama para esta familia. ¿Saben también por qué, Andrés Monse? Porque estos delincuentes no consiguieron llevarse los vehículos, los 2 automóviles de la familia, pero sí se llevaron las llaves, por lo cual ellos creen que es inminente que los ladrones regresen en los próximos días para poder cometer nuevamente un robo y llevarse estos vehículos. Una situación muy compleja en ese sector, donde las últimas semanas han habido por lo menos 3 delitos de esta naturaleza, que ha ido en aumento. Recordemos que según los antecedentes oficiales de las autoridades, en el segundo y tercer trimestre de este año han aumentado en un 50%. Hace un par de días veíamos que había un grupo numeroso de delincuentes, sobre todo menores de edad, detenidos que operaban en diferentes sectores, mayormente en la zona norte. Pues bien, el grupo que hoy día había robado aparentemente es uno distinto, y esto da cuenta de lo importante que ha sido la búsqueda de las autoridades y de las policías para poder combatir a este grupo de delincuentes, considerando de que son grupos distintos aparentemente que se han dedicado a robar en diferentes sectores. Tenemos más antecedentes que también los vamos a pasar a revisar de inmediato. Y es la misma banda. Yo pude reconocer a los tipos que estaban con la grabación de la casa allá del portonazo de la semana pasada. Yo pude reconocer a uno que le pegó a mi marido acá, en esta casa, en el portonazo de hace 1 mes y medio y fracción atrás. Así es, hay registros, hay medidas de seguridad, Andrés, hay diferentes elementos que los vecinos están tratando de instalar para garantizar la seguridad de ese sector. Así que vamos a estar muy pendientes cómo avanzan las diligencias que en este caso está encabezando la PDI en ese sector de la comuna de Huechuraba. Pero mientras tanto, nos vamos a mantener acá en la comuna de Maipú, donde está en curso este operativo encabezado por la policía, en este caso de Carabineros. En los próximos minutos, incluso el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, va a llegar hasta este punto para interiorizarse en este operativo policial que ha terminado entonces con 2 personas detenidas, con algunos vehículos recuperados que habrían sido sustraídos en diferentes lugares donde se han descubierto algunos lugares clandestinos, desarmadurías ilegales con diferentes piezas, con diferentes vehículos que están siendo analizados para saber, por ejemplo, si hubo participación en otros ilícitos en la región metropolitana. Hay 2 detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales. Noticia en desarrollo entonces en este sector de la comuna de Maipú. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, atención con el siguiente video porque hoy comenzó la franja electoral. Efectivamente, estas son las imágenes de la primera franja electoral que se transmitió hace instantes en cadena nacional. Todo de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre, ahora a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo funciona la transmisión? ¿Cómo se dividen los bloques? ¿En qué horario se emite? Todos los detalles los tenemos junto a Ignacia Jiménez. Nacha, ¿cómo estás? Hola Monse, ¿cómo estás? Tú lo viste, quizás la gente en su casa también. A eso de las 12:40 comenzó la franja televisiva que durante el próximo mes nos va a tener día a día en 2 horarios atentos a la propaganda electoral. En este caso de la campaña presidencial, pero también de la campaña parlamentaria, porque hoy día en la noche, por ejemplo, es el turno de la franja parlamentaria que recordemos también tiene elecciones en el mes de noviembre. La franja televisiva de hoy partió con el capítulo preparado por la candidatura de Janet Jara, donde ella ahí también hizo un recorrido por Chile, mostró a través de distintos ciudadanos los deseos que tienen los chilenos para el país y también un espacio para hablar de la situación fronteriza que afecta a la zona norte de nuestro país, dando cuenta ahí también de propuestas en esa materia desde su candidatura. La candidata presidencial estaba acá en una
una actividad en Vitacura justamente al momento que se dio a conocer la franja televisiva, al momento en que sale al aire y se quedó aquí en el auditorio del edificio Tánica, donde había un foro organizado por Paz Ciudadana para ver justamente la emisión del primer capítulo que preparó su equipo. Revisemos la impresión que nos dio Janet Jara sobre este primer episodio de la franja presidencial. Que en mi caso la franja tiene dos orientaciones: hacer compromisos concretos que la gente después nos puede exigir y que son posibles, no basados en el populismo. Y lo segundo es que la franja se va a basar también en mostrar cómo los distintos procesos de diálogo con sectores políticos de izquierda a derecha que me tocó encabezar pudieron llegar y convertirse en realidad. La segunda franja presidencial en salir durante esta jornada fue la de Harold Maynichols, que también estuvo aquí presente en este foro, pero se retiró justamente para ir a ver junto a su equipo esta primera emisión. Prometía que iban a haber risas, también sorpresas, y claro que lo hubo, porque incluso la voz de Marcelo Bielsa apareció dentro de la franja televisiva del candidato, que bastante de humor tenía para hablar de propuestas, pero también de ciertos casos políticos y judiciales que han afectado al país en los últimos años. Revisemos lo que nos dijo el candidato Harold Maynichols, Monse, justo antes de que se diera la emisión de esta franja, donde él prometía al menos sacar más de una risa. Se van a reír mucho, en la mía por lo menos. Bueno, ojalá que la gente entienda y siga entendiendo, la ciudadanía, nuestro mensaje a través de la franja. Es una de las formas de mostrarlo. Escueto ahí porque no quería adelantar nada de lo que se vio hace un rato atrás en una franja televisiva que, por ejemplo, tuvo también a Franco Parisi dando parte de sus propuestas desde un lugar bastante icónico en campañas políticas, que tiene que ver con el lugar donde se grabó la franja del no, del plebiscito que dio el paso a la transición democrática en nuestro país. Él utilizó el mismo lugar para grabar este primer episodio de la franja televisiva. Espacio que tampoco está exento de polémicas porque la franja de Marco Enrique Sobinami ocupó inteligencia artificial para hablar de manera bien directa y criticar al mundo político. De hecho, pone a los candidatos de oposición simulando también una especie de golpe de Estado, lo que a Johannes Kaiser, por ejemplo, ya no le gustó, porque él dijo que no utiliza los tanques para atentar contra la democracia. Revisemos justamente lo que dijo el candidato, que estaba en Talca también para ver su franja televisiva. A mí me gustan los tanques. No apoyamos de ninguna manera, a diferencia del señor Marco Enrique Minami y otra gente, no apoyamos el uso de la fuerza para entrar a la moneda, a menos que dentro de la moneda haya delincuentes. ¿En qué estará enfocada su franja, y si lo pudiera definir en un solo concepto, cuál sería? Un solo concepto. No es tan fácil tirar un solo concepto. Yo le diría que es optimismo. Y eso evidentemente lo mostró en su franja televisiva, porque Johannes Kaiser parte con un recorrido en el barrio cívico de Santiago, incluso llega a el Palacio de la Moneda, reflexiona de la situación país y promete servir desde el Palacio de la Moneda para nuestro país. Parte de lo que él también presentaba en esta franja televisiva. Evelyn Matei también dio a conocer un mensaje dentro de esta franja donde ella reflexionaba de la situación país, pero también de la polarización política, que criticaba de manera bien clara en esta emisión a el gobierno y también a lo que ella considera ahí los extremos, y apunta a la extrema derecha dentro de su franja televisiva. Eduardo Artés, otro de los candidatos presidenciales, también habla de las demandas sociales, utiliza incluso imágenes del estallido social dentro de esta franja televisiva, que fue cerrada con la emisión de José Antonio Kast, que vio en privado esta franja televisiva, que de hecho dijo no se iba a referir desde su equipo, nos dijeron que no se iba a referir a este primer capítulo donde él también habla de la seguridad y revive ese jingle de campaña que utilizó en la elección presidencial pasada, ahora haciendo referencia al número que tiene en la papeleta en la elección de un mes más. Y tú lo decías, Monse, esta franja televisiva nos va a acompañar durante todo el próximo mes. Hoy día en la tarde a las 20:40 horas es el tiempo de la franja parlamentaria, que
que va a emitirse de manera intercalada, mañana a las 12 del día y así sucesivamente. Y de hecho la de hoy día va a interrumpir la final del Mundial Sub-20 que va a estar programado para la misma hora y tiene que emitirse sí o sí, porque así está dicho por parte del Consejo Nacional de Televisión. Franja electoral que se le dio el vamos hoy día, una emisión a las 12:40 horas y la otra emisión a las 20:40 con las candidaturas parlamentarias y también los candidatos a la presidencia del Así es, en este esfuerzo que tiene la institucionalidad chilena para que podamos votar informados y conociendo también las propuestas de los candidatos. Gracias, Nacha, muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a Valparaíso, donde un estudiante de 16 años murió tras ser apuñalado múltiples veces por al menos 2 personas. Esto ocurrió en pleno centro de Viña del Mar. El colegio de la víctima ha suspendido las clases este día viernes y los detalles nos los entrega Patricia Flores. Pati, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Así es, tú lo señalas, impacto ha generado esta situación en la comuna de Viña del Mar, sobre todo en un horario de tarde, plena tarde, cuando se disponían precisamente los estudiantes para retirarse, en este caso, de este establecimiento. Durante esta jornada, lo más actualizado que tenemos con respecto a esto es que las personas que incurrieron en esta acción están siendo intensamente buscadas por parte de Carabineros. Vamos a recapitular un poco con respecto a esta situación. Esto ocurrió a eso de las 15:30 horas, cuando ya salían del establecimiento, en este caso este alumno de 16 años que nos dicen de segundo medio. Se disponía a salir junto a un grupo de compañeros cuando de pronto es interceptado por al menos 3 sujetos que de manera de preliminar se acercan a él y todo esto termina de una forma bastante lamentable en un ataque en donde este estudiante, y con las imágenes que ustedes pueden ver en este momento, es reanimado en la vía pública y posteriormente es trasladado a las urgencias del Hospital Gustavo Frick, en donde se constata que no tiene signos vitales. Todo esto ha repercutido que se genere un trabajo por parte de las policías para poder dar con el paradero de estos sujetos y de esa manera también llevarlo ante la justicia. ¿Qué sucedió ahora? Hay suspensión de clases por parte del establecimiento. Nos acercamos durante esta mañana, nos decían que están en una jornada de reflexión sin dar mayores antecedentes. Los invitamos, por supuesto, a escuchar parte de las informaciones que pudimos obtener en voz de la Fiscalía con respecto a los trabajos y también, por supuesto, acerca de esta situación. No, arrancaron nomás y el muchacho se arrastró solo para acá. Alcanzó a llegar aquí hasta la mitad de esta calle. Salí, vi un montón de gente acá, bueno, era como una batalla campal, yo creo. Y estaba Seguridad Ciudadana, estaba en la ambulancia. Tampoco anda metido en cosas malas. No, la verdad es que no sé por qué ahora pasó esto, pero fome. Él venía saliendo del liceo, venía de estudiar. Ahí escuchábamos parte de las impresiones que pudimos obtener durante la jornada de ayer. Claramente el impacto tras esta situación de un estudiante que sale de su liceo y posteriormente es interceptado por motivos que aún no se logran esclarecer. Sabemos que esta es una investigación que aún está en curso y que de momento también, por supuesto, las autoridades han señalado la situación al respecto. Los invitamos a escuchar. Efectivamente corresponde a un adolescente chileno de 16 años, el cual falleció pese a los esfuerzos médicos, y al examen del médico criminalista presentaba una herida cortopenetrante torácica anterior. Sí, habría un vínculo por lo menos de conocimiento entre víctima y victimario. No estamos en condiciones aún de calificar el tipo de homicidio frente al cual estamos trabajando. Sí sabemos que probablemente hubo una planificación previa. En principio, estamos trabajando sobre la base de 2 autores principales. No descartamos que pueda haber otros autores que aún no hemos logrado identificar. Escuchábamos parte de las informaciones, una investigación que sigue en curso ante un hecho que movilizó rápidamente a todas las unidades de emergencia que llegaron de primera instancia para poder socorrer y darle auxilio a este joven de 16 años que fue atacado tras salir de su establecimiento, pero que lamentablemente no pudo obtener sus signos vitales tras llegar a la unidad de urgencia del Hospital Gustavo Frick. Vamos a estar muy atentos, sabemos que se ha desplegado el trabajo policial, una investigación que busca precisamente dar
de manera incesante con el paradero de los sujetos que realizaron este crimen. Pero también habló las autoridades, subsecretario, los invito a escuchar muy atentamente con respecto a esta situación. La convivencia escolar violenta puede terminar también siendo un problema de seguridad, como ocurre también en las calles, en las plazas. Esto es un tema que lo hemos visto antes y por eso es que tenemos este trabajo interinstitucional, en donde efectivamente tanto lo que pasa dentro de los colegios como lo que pasa fuera de los colegios se ha trabajado por las instituciones que tienen competencia en ambas materias. Es importante lo que se va a realizar para poder abordar en materia de seguridad este tipo de situaciones, considerando, ¿no?, que hoy está de luto toda una comunidad escolar y también, por supuesto, la familia de este joven de 16 años. Vamos a estar muy atentos a toda la investigación en curso y posiblemente también a los trabajos de policías que permitan dar con el paradero de quienes perpetraron este crimen. Qué terrible, Pati. Si es que es algo que tiene que ver con convivencia escolar, resolverlo de esta manera realmente resulta impensable. Pati Flores, desde la región de Valparaíso, muchas gracias. Y nos vamos a otra noticia porque el presidente Gabriel Boric celebró el comienzo del pago de la denominada deuda histórica de las y los profesores de nuestro país, el cual se inicia en el día de hoy. El mandatario señaló que este pago es un acto de justicia. Escuchemos. El pago de la deuda histórica es un acto de justicia de parte de un Estado que se hace presente ahí donde se necesita y es un logro de ustedes. Siéntanse ustedes orgullosos. Como gobierno quisimos saldar deudas pendientes con el pueblo de Chile a pesar de todas las voces que nos dijeron que no se puede. Uno gobierna por convicciones, por principios. Y cuando asumimos el compromiso de pagar la deuda histórica, lo hicimos no para ganar unos votos. Lo hicimos porque teníamos conciencia de que los profesores y profesoras de Chile se les había esquilmado, se les había robado durante la dictadura y los gobiernos de la democracia habían mirado hacia el lado e incluso habían tenido la insolencia de negar aquella realidad. Bueno, una larga espera, décadas esperando entonces por el pago de esta deuda histórica de las y los profesores de Chile. Nos vamos a otras noticias porque 6 años ya se están cumpliendo del estallido social y en el marco de esta fecha el Ministerio Público reveló que el 34% de los delitos fueron por violencia institucional. Los detalles de este informe realizado por la Fiscalía los revisamos con Poirot Escobedo. Poirot, buenas tardes. ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes. Efectivamente ya ha pasado una cantidad importante de años, pero lo que sí ha persistido es la búsqueda de verdad y transparencia respecto de los hechos ocurridos a partir del 18 y 19 de octubre del año 2019. Y ante esta insistencia de la sociedad civil, de distintas organizaciones, el propio jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, ha instruido un informe exhaustivo, más de 100 páginas con conclusiones respecto del estado de las investigaciones judiciales en torno a delitos ocurridos en el estallido social. Vamos a revisar rápidamente una de las gráficas que hemos preparado para apuntar que el impacto del estallido social en la persecución penal, hablamos del periodo del 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo de 2020, plantea, por ejemplo, que hay un total de 32.901 casos. Estos pueden involucrar a varias personas y a varios delitos. Y respecto de los delitos, hay un saldo de 35.146 delitos con 21.766 imputados y 19.979 víctimas naturales, personas que habrían sufrido algún tipo de situación irregular. Esto, por cierto, ha dado cuenta también de que de todos estos delitos, como tú apuntabas, el 34% corresponde a violencia institucional, principalmente agentes del Estado, carabineros y Fuerzas Armadas. O sea, en los datos, 1 de cada 3 delitos es atribuible en este caso a algún funcionario público. Respecto a este tema, habló el Ministerio Público esta mañana. Les invito a revisar el detalle de lo expuesto. Todas aquellas dimensiones afectaron el quehacer del Ministerio Público. De las estadísticas presentadas pudimos ver que efectivamente la mayor prevalencia es atribuible a los casos de violencia institucional, pero que no deja de ser relevante también la incidencia que tuvieron particularmente en los delitos realizados contra la propiedad y particularmente los saqueos y también las otras investigaciones que se tuvieron que desarrollar en esa materia.
Bien, ahí escuchábamos a la representante del Ministerio Público. Vamos a revisar también otro antecedente. Sabemos que son muchas conclusiones, pero hemos, por ejemplo, relevado lo que ocurre con los estallidos oculares, las víctimas de trauma ocular. En total, 464 víctimas de este tipo de situaciones, de las cuales 390 fueron a causa de proyectiles, ya sea balines de goma o, en este caso, bombas lacrimógenas arrojadas, en este caso, hacia los manifestantes, o sea, un 84% atribuible a proyectiles de agentes del Estado. Y hay que apuntar también que hay 230 casos de víctimas con pérdida de visión, ya sea parcial o total, producto de este tipo de situaciones. Consultamos durante esta jornada también al ministro de Justicia, al ministro Gajardo, cuál era su valoración de este informe, porque hay que decir que a pesar del gran volumen de delitos registrados, un número bien bajo ha tenido sanciones, condenas y la gran mayoría se han archivado sin dar finalmente con una responsabilidad acreditable. Revisemos a continuación las palabras del titular de Justicia y Derechos Humanos. Nos parece que es un informe que consolida información que es crucial para que los chilenos y chilenas tengan claridad de cuáles fueron los delitos que se cometieron en el marco del estallido social, además también las víctimas, una gran cantidad de víctimas de trauma ocular, entre otros, personas fallecidas también, son cifras que generaron mucha conmoción en su momento por la gran cantidad de personas que vieron vulnerados sus derechos de una manera muy dramática. Bien, y un último antecedente tiene que ver con las víctimas fatales. Lamentablemente, la jornada de movilizaciones y también actos violentos, lamentablemente dejó ese saldo. Hay que apuntar también que hay un total de 30 víctimas atribuibles al estallido social, en este caso atribuibles también a delitos de incendio y otros 14 casos, delitos de desórdenes públicos y otros delitos de estallido social, 9, y delitos de violencia institucional, 7, son lo que se registra en este caso por el informe estadístico del estallido social, de una crisis, reiteremos, sin precedentes, así lo señala el informe. Hubo un colapso en el sistema judicial, se tuvieron que redestinar recursos y, por cierto, esto también es parte de las lecciones que se sacan de aquel periodo de la historia reciente. Muy importante ir conociendo quizás con la distancia de los años cuál es el verdadero balance de las víctimas. Llama la atención las víctimas de daño ocular, ¿no? Más de 400 personas según lo que informa oficialmente la Fiscalía. Poirot, gracias por la información. Muy buenas tardes. Son las 13:42, hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias aquí en 24 horas al día. Bueno, les contamos que 7 detenidos y una masiva incautación de drogas y armas dejó un amplio operativo liderado por la PDI. El avalúo de las sustancias ilícitas decomisadas supera los 6.000 millones de pesos. Sofía Carrizo nos entrega detalles. Sofía, adelante. Claro, Monse, y acá no solamente decía el Ministerio Público temprano que se combate al mercado ilegal de drogas y de armas, sino que también se combate a la ruta del dinero y también de los bienes tras esta incautación importante de drogas y la detención de sujetos. Pero ¿cuánto se incautó? Aproximadamente casi 1 tonelada de cannabis sativa, la cual está avaluada en aproximadamente 6.000 millones de pesos, la cual estaba en manos de una banda criminal que operaba justamente en la comuna de La Pintana. ¿De dónde provenía esa droga? Ustedes se preguntarán. Ingresaban por la zona norte de nuestro país, específicamente de la región de Antofagasta, desde Bolivia propiamente tal, y también de Paraguay. Esa era la procedencia de esta sustancia ilícita. Ingresaba por un paso irregular por esa región, era trasladada hacia acá la región metropolitana, y esta banda se concentraba en distribuirla principalmente en la zona sur de la capital. Mira, tenemos declaraciones por parte de la policía de cómo operaban, cómo era su forma de actuar por parte de estos delincuentes. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones. La incautación de esta sustancia ilícita, que si la llevamos a gramos o dosis, son más de 1.200.000 dosis,
avaluada en cerca de 6.000 millones de pesos. Por lo tanto, aquí hay una debilitación a la estructura, permite, ¿cierto?, erradicar del mercado ilícito asociado a la violencia de la disputa territorial estas armas de fuego, 4 pistolas, una subametralladora, un fusil y una escopeta. Claro, ahí bueno, teníamos las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones quienes llevaron a cabo este operativo de la mano con la Fiscalía tras una investigación. Cuando ya tenían todo listo para realizar la detención de estos sujetos, se concretaron allanamientos de manera simultánea en 4 domicilios, San Bernardo, Macul y también Ñuñoa. Al momento de ingresar a esas viviendas, las imágenes también dan cuenta de este operativo por parte de la policía, se dan cuenta de esta cantidad de droga, principalmente cannabis sativa. Si bien había clorhidrato de cocaína, la cantidad era mucho menor en comparación a la cannabis sativa, pero no, eso no fue lo único que encontraron, sino que una gran cantidad de armamento, de alto poder de fuego que tenía esta banda criminal que operaba en la comuna de La Pintana. Bueno, ahí lo escuchábamos por parte de la Policía de Investigaciones. En total 7 armas, pero de ellas se van variando, por ejemplo, un fusil, una escopeta, que la escopeta que es también relevante debido a que su procedencia es turca, una subametralladora y también pistolas. Además se encontró de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo. Tenemos más declaraciones, pasemos a revisarlo de inmediato. Las personas que viven en esas zonas pueden sentirse más tranquilas por cuanto tenemos armas fuera de circulación. Y la triada armas, droga y homicidios, cuando logramos este tipo de resultados, tienden a tener un impacto efectivamente en la criminalidad en los lugares en los cuales este tipo de desbaratamiento ocurre. Claro, lo relevante de este operativo policial realizado por la Fiscalía y también por el Ministerio Público, bueno, además de la cantidad de droga, además de los millones de pesos que fueron encontrados y también de vehículos que fueron incautados, se logra la detención de 7 personas, 6 chilenos y 1 de nacionalidad venezolana, los cuales durante esta jornada se iba a realizar el control de detención, también la formalización, donde justamente la Fiscalía dijo que se iba a solicitar la máxima cautelar, que es la prisión preventiva. Monse. Muy bien, Sofi, muchas gracias, buenas tardes. Y nos vamos de inmediato. Así es, y nos vamos a la Araucanía porque la PDI, 2 oficiales, de la PDI fueron detenidos por vínculos con detenidos de la Operación Imperio en Temuco. Los imputados se encargaban de denunciar vehículos como robados para posteriormente cobrar los seguros y habrían alertado a los miembros de la banda de su detención. Toda esta trama la tiene Matías Gallegos. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, muy buenas tardes. Para entender lo que está ocurriendo con este funcionario de la Policía de Investigaciones hay que remontarse tan solo algunos meses atrás, cuando en conjunto con la Fiscalía se llevó a cabo este procedimiento en la denominada Operación Imperio, que logró desarticular esta banda criminal de una familia, el llamado Clan Martínez, ¿no?, que creaba empresas falsas, comenzaba a utilizar personas RUT, también identificación de incluso personas en situación de calles para poder hacerlos personas que estén aptas para tener un crédito de gran envergadura y así entonces comenzar esta operación. Es ahí entonces cuando esta operación se había llevado a cabo por cerca de 10 años y había alcanzado a recaudar, se estima, cerca de 30.000 millones de pesos. Fue entonces la Fiscalía cuando desarticuló esta banda y logró recuperar 3.000 millones de pesos en autos, también propiedades, avionetas, lancha y para qué decir, los autos de último modelo y por supuesto la mayoría de ellos del año. Pero la Policía de Investigaciones no se quedó ahí porque se logró también verificar la participación de otros funcionarios de esta policía quienes estaban no vinculados con este clan llamado Clan Martínez. Aparentemente, según lo que dice la Fiscalía,
el vínculo sería a través de información que este detective le entregaba justamente a los miembros de esta agrupación, advirtiéndole justamente las operaciones que se estaban llevando a cabo en esta investigación. Y de hecho, se le acusa de haber informado a uno de los líderes en particular de la fecha en que se iba a realizar esta diligencia, entonces, que termina con estas 40 personas detenidas y formalizadas acá en la Araucanía. Es ahí entonces cuando comienza esta investigación en su contra de este detective en un operativo que se llevó a cabo en la casa justamente de este funcionario de la policía, y en donde él, al percatarse que comenzaban a llegar a su domicilio, es justamente comienza a huir y se niega a entregarse a la policía en medio de este operativo realizado acá en la comuna de Temuco. No es el único que va a ser formalizado durante esta tarde. También hay otro funcionario que fue detenido justamente en la región metropolitana, quien también tenía una dinámica similar de actuar, y de hecho se le está acusando por también falsificación de instrumento público. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Bueno, finalmente colaboraba en generar documentación de vehículos robados para finalmente poder cobrar el seguro de estos vehículos cuando los autos nunca habían sido sustraídos por terceros. Personas que están siendo hasta ahora formalizadas por la justicia acá en la capital de la Araucanía, y fue la propia Policía de Investigaciones quien se refirió a este hecho acá en Temuco y señaló a través de un comunicado, y quiero que lo veamos de inmediato en pantalla, que en razón a estos hechos existe un sumario en curso en contra de estos imputados, quienes actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones y además en tramitación su desvinculación de la institución. El comunicado de pronunciamiento por parte de la institución, quien descartó referirse en cámara a estos hechos y que ahora tiene a 2 personas de sus filas siendo formalizados por estos delitos acá en la capital de la Araucanía. Muy bien, Matías, gracias por la información. Buenas tardes. Volvemos a Santiago. Tras un largo proceso de restauración, la fuente alemana fue reinaugurada en el Parque Forestal. Metro de Santiago fue el encargado de restaurar esta obra. Todo esto en el marco del plan de mejoramiento de los entornos de la futura línea 7 del metro. Dani Linares nos cuenta. ¿Qué tal, Dani? Adelante. Sí, es un patrimonio de la ciudad de Santiago que ha vuelto a brillar aquí en el cabezal del sector oriente del Parque Forestal, la Fuente Alemana, un conjunto escultórico del año 1912 que nuevamente está disponible para todos los vecinos de la comuna de Santiago y los vecinos en realidad de la región metropolitana, que podrán disfrutar de este espacio que ha sido restaurado, recuperado en un compromiso de Metro de Santiago con la Municipalidad de Santiago, particularmente por las obras de línea 7. Esta es una de las tantas obras de mitigación que tiene ese gran proyecto de conexión de la ciudad de Santiago, que busca generar una nueva línea del tren subterráneo que esta vez une a las comunas de Renca y Vitacura, pero recuperar este espacio, la Fuente Alemana, icónico lugar de la ciudad de Santiago, era también una de las misiones, no solamente de Metro, sino que también de la municipalidad y del gobierno regional, que también ha destacado la recuperación de otros conjuntos escultóricos y monumentos a lo largo del eje Alameda. Son cerca de 50 los que en su momento fueron vandalizados, que no estaban en condiciones de ser exhibidos a la ciudadanía y que poco a poco han ido recuperándose, tal como ustedes aprecian hoy la Fuente Alemana. No solamente es un trabajo de pintura, de eliminar de aquí los grafitis, rayados y otros elementos que entorpecían este conjunto escultórico que está adornado con esta gran fuente, sino que también poder contar con este espacio abierto para que las personas puedan disfrutar de él tal como lo hacían años antes, luego de que finalmente se cerrara este espacio por objeto de las obras de trabajo del Metro de Santiago, pero que ahora ya está nuevamente disponible. Tenemos declaraciones de las autoridades que hoy temprano dieron la inauguración oficial de este conjunto escultórico nuevamente abierto a la ciudadanía, que es la Fuente Alemana aquí en el Parque Forestal. Lo que hemos querido transmitir, la importancia y la relevancia de poder estar junto al entorno, mejorando los espacios en donde llega Metro. Quiero agradecerle al Metro el incorporar dentro de las obras de mitigación en este proceso de construcción que no es fácil. Esta es una tremenda compensación, así que muchas gracias, presidente, porque esta es una obra
enorme, carísima, a cargo además de expertos que han trabajado con pincel al detalle. Recuperar este monumento monumental, valga la redundancia, es un tremendo regalo para la ciudad de Santiago. Este es uno de otros 55 monumentos y estatuas que hemos recuperado en el eje Alameda, que lamentablemente estaban muy dañados, muy vandalizados y que hoy día vuelven a lucir con todo su esplendor. Y aquí está la placa que marca, ¿no?, este hito que se dio a conocer durante esta jornada, ¿cierto? Este acuerdo entre el municipio de Santiago, el metro, para poder recuperar este monumento público, la Fuente Alemana. Además, con información digital para que puedan conocer más de esta obra, que se puede escanear a través del celular, ¿cierto?, con un código QR, poder acceder finalmente a la información de esta fuente, como les decía al inicio del contacto, que fue inaugurada en octubre de 1912 por celebraciones del centenario de nuestro país, en un gesto de la comunidad alemana residente en nuestro territorio en aquella oportunidad, que donó finalmente esta obra que hoy vuelve a lucir aquí en el cabezal oriente del Parque Forestal, la Fuente Alemana, que está disponible entonces para toda la ciudadanía, para poder adornar este espacio, para poder también recuperar el mismo, y es importante que todas las personas cuiden también este lugar que ya ha sido restaurado para que siga embelleciendo este sector donde confluyen las comunas de Santiago y la comuna de Providencia. Gracias, Dani. A cuidarla entonces. Bueno, les contamos ahora noticias del ámbito económico. Tu bolsillo. Bueno, y en medio de la controversia que ha generado el mal cálculo de las cuentas de la luz, los consumidores exigen la devolución de estos dineros y las autoridades aseguran que están trabajando en este momento para generar el mejor mecanismo. José Ignacio Atenas tiene los detalles. Nacho, adelante. Así es, muy buenas tardes. Continúan las repercusiones en torno a este mal cálculo en las cuentas de la luz, que tiene, por ejemplo, a los consumidores hoy exigiendo que se les devuelvan estos montos que se habrían cobrado en exceso y que, por supuesto, generó más de alguna complicación, por cierto, el presupuesto de varios hogares. Es por ahí entonces que se ha estado trabajando, incluso ya las mismas autoridades aseguran estar buscando la forma, el formato más viable para poder hacer estas compensaciones que en principio y según lo que dicen los especialistas, lo más común en cómo se realizan estas compensaciones es en los descuentos futuros de las cuentas de la luz. De hecho, la misma Comisión Nacional de Energía había dado la instrucción de estas devoluciones y que se comenzarían a efectuar a partir de enero del 2026. Pero también las mismas autoridades han reconocido que están buscando la fórmula para ver quizás si se puede adelantar incluso esta devolución. Pero también los mismos especialistas han advertido que hay que tener ojo porque puede haber una suerte de avalancha de procesos judiciales con consumidores exigiendo estas devoluciones que no sean necesariamente a través de la cuenta de la luz, sino que en dinero. Es ahí donde los mismos especialistas aseguran que se deben seguir una serie de, por ejemplo, de fórmulas para poder lograr ese objetivo, que sean demandas colectivas a través de alguna organización, pero que claro, podría ser también una factibilidad que las personas obviamente puedan exigir estas compensaciones. Tenemos declaraciones de consumidores y también de autoridades y expertos que analizaron obviamente este panorama a la espera de lo que pueda ser la devolución de estos cobros en exceso. Estoy pagando de más, que me la devuelvan. Pero una compensación que valga la pena, ¿no? Puede exigirse una indemnización, pero para que quede bien claro, no puede ir el consumidor por él mismo solo. Tiene que ir a través de una asociación o bien 50 o más a través de estas acciones colectivas. El canal más eficaz para devolver los recursos a la familia es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad. El objetivo es que llegue lo antes posible. Ahí veíamos entonces autoridades y expertos muy expectantes a cómo finalmente se podrían realizar estas compensaciones. Pero también por otro camino ha sido el turno de las distribuidoras, que si bien no son protagonistas en esta ocasión, porque hay que recordar que este mal cobro, el cobro en exceso que se habría realizado en las cuentas de la luz, ocurrió en la etapa de generación de las cuentas de la luz, que representa cerca del 70% total de las cuentas de la luz. Pero de todas formas las mismas distribuidoras son aquellas que, por así
así decirlo, tienen un contacto más directo también con los clientes. Es por eso que, por ejemplo, desde Enel Distribución emitieron un mail a todos sus clientes, un correo electrónico en donde señalaron que entienden que la difusión de un error en la metodología usada por la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de las tarifas ha generado inquietud, por lo que también informaron que estas tarifas eléctricas son reguladas, definidas por la autoridad, y las empresas distribuidoras la aplican conforme a los decretos tarifarios vigentes, actuando como recaudadores de otros actores del sistema eléctrico. Y también aseguraron en este mail que le enviaron a todos sus clientes que el problema se origina en un componente de la tarifa ajeno al segmento de distribución y que ellos están a la espera de instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones que se dispongan. Esto porque, lo decíamos, las distribuidoras no tienen que ver, no tienen relación con este mal cálculo que hoy día estaría en la generación. Y también tenemos declaraciones de CGE que pudimos consultarles respecto a las medidas que se podrían tomar y lo que ellos están siguiendo obviamente muy de cerca esta noticia, y esto fue lo que dijeron. Las tarifas es el gobierno en conjunto con la Comisión Nacional de Energía, y ellos entregan a la distribuidora los precios y prácticamente la distribuidora aplica esos precios. Por tanto, no es de nuestra competencia, sino que de las autoridades comentar y resolver esto. A la espera entonces de compensaciones y también de declaraciones de las generadoras que aseguraron van a emitir ahí información respecto a toda esta situación que se ha generado, y porque también las mismas autoridades y algunos expertos han establecido una suerte de duda respecto a si sabían o no de este mal cálculo. Así es, todas dudas que quedan abiertas todavía. Gracias, Nacho, buenas tardes. Nos vamos a una breve pausa, son las 14:23. Regresamos de inmediato con más noticias. Después de 2 años fuera de sus viviendas afectadas por uno de los socavones en Reñaca, finalmente los habitantes del edificio Miramar podrán regresar a sus hogares. Catalina Balboa nos entrega detalles. Buenas tardes, Catalina. Hola, buenas tardes. Porque luego de meses de incertidumbre es que finalmente los vecinos del edificio Miramar en Reñaca van a retornar a sus viviendas. Contemos un poco de historia, porque esto se remonta al año 2023, en septiembre, cuando, producto de las fuertes lluvias que azotaron a la región de Valparaíso, es que a través de un colector de aguas lluvias que se rompió, se produjo un segundo socavón. Ya había ocurrido uno un mes antes, luego ocurrió uno segundo, y es ahí en donde los vecinos del edificio Miramar tuvieron que emigrar debido al peligro de remoción en masa. Es ahí que desde esa fecha hasta enero del año 2024 es que se declara este decreto de inhabitabilidad, es decir, que los vecinos desde ese 3 de enero no podían volver a sus viviendas a retornar por este peligro, también para cuidar su integridad física. Y es por eso mismo es que durante ese periodo de tiempo hasta la fecha no habían podido retornar a sus departamentos, pero a través de este decreto nuevamente que da a conocer el municipio de Viña del Mar es que deja sin efecto el decreto de inhabitabilidad y finalmente van a poder volver. Un hecho que reciben, por un lado, los vecinos que se enteraron, ellos dicen, por la prensa, pero aún así que les da un poco de alegría. Aún así está trabajando en reparar diversos elementos de estos edificios que quedaron dañados con lo que ha sido el paso del tiempo. Ya como van varios meses que no han entrado, muchos, por ejemplo, ya no están funcionando con el ascensor, también algunos departamentos que ni siquiera han sido abiertos. Por eso es que están realizando estos trabajos de mantenimiento para este retorno que va a ser en fases. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de uno de los vecinos, del representante de estos edificios, que nos cuenta más detalles de cómo recibieron la noticia y también este pequeño malestar que tienen porque se demoró mucho según ellos. Pasemos a revisar. Lo primero, ojalá lo hubiéramos recibido. Voy a decir una frase que para este país es muy triste, célebre pero muy triste. Yo, presidente de la comunidad, me enteré por la prensa. Y me enteré porque una fuente de los medios me llama y me dice que el decreto está listo. Siendo que venimos peleando por el decreto hace 2 meses que debería haber estado listo. Pero decidimos dar la pelea, decidimos defender nuestras casas y gracias a Dios, como desde un principio el informe de la Contraloría General de la República decía, los edificios nunca estuvieron en peligro de nada. Aquí lo que se cayó fue una calle y un colector de aguas lluvia, que es para toda una zona, no para estos edificios. ¿Qué implicó esta declaratoria por parte del municipio de Viña del Mar? Que a través de los trabajos que se realizaron por el Servio, también que se activaron tanto los suministros de agua como de luz, y por supuesto que todas las revisiones técnicas de la Dirección de Obras Municipales, es que por eso se da a conocer esta declaratoria y finalmente se deja sin efecto este decreto de inhabitabilidad, y desde el 3 de noviembre van a poder volver los vecinos a sus residencias, una fecha que fue fijada por ellos mismos a través del comité que tienen en los edificios, y
y es que van a realizarlo en grupos, es decir, van a ir volviendo poco a poco para así empezar a retornar y tener esta nueva vida. ¿Qué pasa con el edificio Kandinsky, que se encuentra al lado del Miramar, que está justamente en la pendiente donde ocurrió el primer socavón? Todavía no tienen el levantamiento del decreto de inhabitabilidad, es decir, no van a poder volver esos vecinos. Por eso también está la expectación, qué es lo que va a ocurrir, qué ha pasado durante estos meses, qué es lo que han tenido que hacer a comparación de los edificios Miramar, que ya tienen esta noticia que ellos dicen es un poco alegre, aún así van a mantener la demanda al Estado, que dicen por esta situación, por esta emergencia tuvieron que emigrar. Vamos a estar atentos también a lo que vaya transcurriendo y con este decreto en particular del levantamiento de la inhabitabilidad de los edificios Miramar, cómo va a ser el retorno ese 3 de noviembre, lo vamos a saber en las próximas semanas. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Y vámonos a Valdivia, donde se está realizando el Festival Internacional de Cine. Entre otras películas, se ha estrenado La misteriosa mirada del flamenco. De todo esto nos cuenta Carolina Gutiérrez. Carola, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Ya sé que me escucho mal, pero les prometo que me siento bien, y sobre todo me siento bien porque estoy en esta hermosa ciudad con esta vista al calle, que no solamente está iluminada por este sol primaveral, sino que además ha sido testigo de lo que ha pasado en esta edición número 33 del Festival de Cine de Valdivia, que este sábado baja el telón, no solo con el orgullo de tener uno de los festivales más importantes de la región, sino que además de haber albergado durante estos días más de 200 películas, entre ellas títulos nacionales e internacionales, y con un hito muy importante, que es el estreno oficial de la película, la ópera prima de Diego Céspedes, que se llama La misteriosa mirada del flamenco, una película que nos podría representar en los próximos premios Oscar y también en los premios Goya. Para eso hablamos también con Raúl Camargo, que es el director del festival, quien nos da esa mirada y la importancia que tiene el estreno oficial de la película aquí, en Valdivia. Y Diego Céspedes lo que hizo fue una película que se mantiene en el eje del amor, de la ternura, de la comprensión, sin obviar, digamos, situaciones que tienen que ver con dolores, y registra un proceso de convivencia en el norte de Chile en una época muy específica y determinada, que es cuando finalmente está irrumpiendo el SIDA, y lo que podría ser una película predecible se vuelve una película mágica, comprensiva, cariñosa, preciosa realmente. Ahí estaban entonces las palabras de Raúl, quien nos decía la importancia entonces de que esta película sea estrenado como uno de los hitos importantes de este festival que culmina el día de mañana, y nosotros vamos a permanecer aquí en Valdivia para ser testigo de eso, y los vamos a invitar a dos cosas importantes. Una, a nuestro bloque de esta noche en la edición central, donde vamos a conversar con Diego Céspedes justamente sobre este estreno, y además tenemos más sorpresas. Y lo otro es que ustedes pueden seguir el podcast del festival, que se transmite a través de 24horas.cl, donde también tenemos conversaciones con los directores que han participado de esta edición del festival. Nos quedamos aquí en Valdivia, les mando un cariñoso saludo y nos encontramos muy pronto. Claro que me voy a cuidar, claro que sí. Sí, pues, harta miel, harta limonadita caliente con miel. Bueno, vamos a la pausa, pero vamos a irnos saludando a algunas de las localidades de nuestro país en esta calurosa jornada acá en la capital, donde se esperan 30 grados. Y nos vamos por Cartagena. Comencemos viendo cómo está el litoral de los Poetas. Mire que está lindo el día, precioso. Está casi para sacar traje de baño y pegarse el primer chapuzón de la temporada. Y de Cartagena nos vamos a otro sector de la costa del centro de nuestro país, Viña del Mar, también con un día esplendoroso. Ya se ve gente en la playa. Es un fin de semana que creo que es una sinopsis, para ponernos en onda con el Festival de Cine de Valdivia, sinopsis de lo que se viene en el verano. Y de Viña del Mar nos vamos a Rancagua. Justamente ahí estamos viendo Rancagua con una vista a la cordillera, a toda esta zona minera de Rancagua. Y de ahí, un avión directo al sur de nuestro país, Coyhaique, donde aún se pueden apreciar entonces las cumbres nevadas de esta hermosa ciudad de la región de Aysén. Con este ritmo, que los rancagüinos deben saber muy bien de qué se trata, nos vamos a la pausa y volvemos. Por el momento yo creo que sí. Bueno,
Vamos a ver, vamos a ver. Oye, Monza, a descansar ahora. A descansar, usted póngase su muletita para que no lo rete el kinesiólogo. Y nosotros nos despedimos, que tengan un gran fin de semana. Prepárense que viene mucho calor en la zona central de nuestro país. Ya está súper cálido el día de hoy. Mañana 30, 32 grados incluso. Nos vemos el día lunes. Chao, chao.